Para la fecha que estamos grabando este video, llevamos unas 9 semanas trabajando con una tienda online de sombreros y ya en este tramo han vendido más que todo lo que vendieron el año pasado en 2024. Sé que estás viendo esto es porque te interesa vender más con tu tienda, así que antes de que empecemos full con esto, que sepas que en la descripción tienes un enlace con el que puedes acceder a nuestros recursos gratuitos para escalar tu e-commerce. Ahí hay temas tanto de email marketing como de creación de contenido que seguro te pueden ser útiles, entonces lo tienes ahí abajo. Una de las primeras cosas que hicimos cuando tomamos a este cliente fue ver su tienda online, porque es súper importante. Uno a veces puede enfocarse muchísimo en los anuncios, en el contenido orgánico, en todo lo de email, pero a veces si la tienda no está bien optimizada, no está bien creada, no está bien construida, pues luego todo ese esfuerzo, todo ese tráfico que llevemos, pues no va a convertir. Y necesitamos justamente que convierta. Entonces, esto fue lo que nos encontramos, lo que estás viendo aquí en pantalla. Vimos que tenían, por ejemplo, esta primera parte de la home con estas imágenes como deslizantes. Hay una cosa que recuerdo mucho de cuando hice un máster en marketing digital en Barcelona, y es que tenía un profesor llamado Andy Crestodina, que es un hombre que tiene una agencia importante de UI UX como tema de diseño web en Estados Unidos y hace unos, no sé, 8 millones de dólares al año o algo por el estilo. Y lo hace muy bien realmente. Y hay una cosa que nos decía mucho, que se me quedó, y es que esta parte está ya estudiado, realmente comprobado que no funciona directamente el tema de los deslizantes como en las home de las páginas, en cualquier página, ni siquiera solo e-commerce. Y es porque pasan dos cosas, pero la principal es que está comprobado que la gente interactúa menos con este tipo de páginas, o sea, cuando están pasando como varias cosas, sobre todo porque a veces ni siquiera pasan solas, sino que hay que pasarlas, y en ese sentido como que falta prioridad, es lo que primero que identificamos, que falta como priorizar algo. Si por ejemplo aquí tenemos gorras, pero también tenemos por ejemplo estas imágenes que ni siquiera es muy claro si venden sombreros o si lo que venden son tal vez por ejemplo accesorios o por ejemplo ropa, en eso no es tan claro. O por ejemplo en este vemos, digamos, este Shop Now abajo, que se ve que ni siquiera es un botón. Entonces aquí pasan varias cosas. Por un lado, falta prioridad, o sea, falta saber qué es lo más importante a mostrar, que la gente de primera entienda qué es lo que vendemos. Y por otro lado, cuando nos encontramos, por ejemplo, cosas como el Shop Now, que ni siquiera es un botón, se percibe poca profesionalidad. Y el tema de la profesionalidad es clave porque queremos que cuando alguien entra a nuestra página web, de una le dé una percepción profesional entendida como que le dé confianza. O sea, así como cuando uno entra, por ejemplo, a una página como Zara o como cualquier otra página grande, que uno siente que perfectamente puede comprar, puede dar su tarjeta y no hay ningún problema, o sea, no genera ningún tipo de desconfianza o que de pronto las personas van a sentir que son casi que el primer pedido que esta tienda recibe, como que no verse muy novatos porque hace que la gente tenga desconfianza y prefiera no comprar. Eso fue lo primero que vimos. Luego, aquí vimos básicamente pues a nivel de estructura como que este tema de las dos columnas no funciona muy bien, pero sobre todo había aquí mucho texto y además un saber más como para que en este caso no lleva a ningún lado, de hecho, al parecer. Bueno, estaba en fin, sobre todo muy largo esto y bueno, el tema de esta parte de los iconos sí que podía funcionar bien, pero sobre todo hacía falta como que estuviera, por ejemplo, centrado para que pudiera ser protagonista, porque ahí estamos como dividiendo mucho la atención. Luego aquí más abajo teníamos un tema de colecciones que digamos que podía pasar un poco mejor. Y aquí teníamos, por ejemplo, cuál es tu estilo favorito. Como es una tienda de sombreros, entonces tiene, claro, diferentes, digamos que diseños o formas de sombreros, y aquí lo explican un poquito como cuál era cuál, ilustrado por estas ilustraciones, que en parte podía funcionar, aunque no lo suficiente, en la medida en que de todas formas hay que pensar como usuario. Si yo, por ejemplo, soy un usuario que me va a comprar un sombrero que vale 200, 250 euros, y veo, por ejemplo, aquí, digamos, no sé, el diamante versus el fedora. Realmente no me dice mucho, no me dice mucho porque son como ilustraciones, son parecidas. Tal vez si fuesen fotos a lo mejor se diferenciarían un poquito más, pero entonces si esto no termina de ser útil para el usuario, directamente sería mejor no tenerlo, por ejemplo. E igualmente aquí como se ve, por ejemplo, corrido un poco hacia la izquierda, da justamente la sensación de poca profesionalidad, de no sé esta tienda qué tan fiable es. Ahora aquí teníamos un poquito más de colecciones, que aquí ya en este punto sí sobra un poco en la medida en que tenemos la otra sección. Aquí un tema de más vendidos que estaba, no recuerdo exactamente si estaba tal cual así cuando empezamos el proceso, como así de plantilla, de base como sin fotos, pero bueno, si fuese así más que evidente quedaría muy poca confianza. Y aquí teníamos un tema de como un poquito personas como reconocidas que habían usado los sombreros, que luego nos dimos cuenta que se puede usar mucho mejor, pero en este punto vimos como ok, digamos que un par de fotos podría ser como UGC, como simplemente personas como normales. Y bueno, luego nos dimos cuenta que por ejemplo esta chica era María Pedraza, la que aparece en Élite y en esta otra serie que no recuerdo en este momento, pero bueno, o sea, es una cosa que se puede aprovechar en definitiva mejor. Es una cosa que pasa mucho, tenemos como recursos muy buenos que podemos potenciar, pero a veces cuando no sabemos hacerlo,
pues justamente pasan un poquito desapercibidos. Si alguien viese que, por ejemplo, esta chica es María Pedraza más rápidamente, pues sí que sería, digamos que asociaría la marca de María Pedraza como persona conocida, persona que seguro cuida, como que lo que se pone, lo que compra, con que esta marca debe ser buena. Es un tema de asociación a nivel de marca. Ahora, aquí abajo, por ejemplo, tenían un tema de entradas de blog. Esto realmente, hoy por hoy en e-commerce está muy como, o sea, como mandaba al trastero, o sea, realmente está como obsoleto. Y es sobre todo porque hace tiempo que las páginas han cambiado en la medida en que ya no son como estas Wikipedia donde encuentras blogs, encuentras la historia en otra página, encuentras un montón de cosas, sino que deberían estar pensadas más como embudos de venta, ¿cierto? Que veas lo esencial, lo necesario para que de un punto A pases a un punto B con lo justo y luego al punto C, punto D y que termines finalmente comprando. Entonces esto aquí definitivamente estaba sobrando, además que estaba con publicaciones como más o menos antiguas. Esta parte de, digamos que de la prensa aporta un poquito de autoridad, según si la persona conoce o no los medios, pero digamos que tampoco es esencial. Síguenos en Instagram, síguenos bueno, está un poquito más normal, y aquí tiene un footer normal, digamos que estaba bien, y esta parte como de los logos de las tarjetas y demás funciona como un básico. Ahora también veamos que en la parte de arriba, por ejemplo en el menú, era un menú bastante complejo, tenía bastantes cosas, tenía por aquí Shop, todos los productos, aquí un tema como de novedades, colecciones, que digamos que orientaba un poco, pero vemos que por ejemplo tenía esto de la familia Ho. Uno entraba aquí y aquí sí que veíamos entonces, ok, estos parece que son los fundadores de la marca, que tienen un poco de su historia, tenía esta sección bonita, un poco con el significado de qué es Ho, por ejemplo, que eso encontramos que estaba interesante. Y es de acá un poquito mejor resaltados como algunos diferenciales de, por ejemplo, el tema de waterproof, que eran sombreros como prueba de agua. Y aquí una frase interesante de los fundadores. Digamos que información que de base debería estar en una parte mucho más rápida de ver, como es por ejemplo la home, ¿cierto? Porque cuando alguien entra debe ver lo más importante de una, o sea, no nos podemos confiar de que alguien, por ejemplo, va a entrar, así como yo estoy en este momento, va a entrar a nuestra web, a nuestro e-commerce y va a comenzar a ver esta parte de aquí, esta parte de allá, y de repente va a encontrar esta historia que es súper potente, porque muchas veces las personas lo que hacen es que en realidad nos vienen, por ejemplo, de un anuncio, entran, casi que ven el primer vistazo, más o menos les convence, no, lo pueden cerrar de una vez, o directamente pueden bajar un poco, ver qué tal, y si no les convence lo primero que ven, directamente abandonan. Entonces, cuando hay una información buena que es de calidad, como por ejemplo el tema de los fundadores, de lo que hay detrás, de toda la parte, digamos, como de Visa, que está muy plasmada en los sombreros, es algo que debería ser parte, por ejemplo, de la home, ¿cierto? Debería estar como al inicio, que lo sepamos de una vez, porque por aquí la gente prácticamente lo puede directamente no ver. Ahora veamos ahora, por ejemplo, en los productos, digamos el Astero, que es uno de los sombreros que más venden. Así lucía un poco su página de producto. Aquí vemos, o sea, vemos varios detalles. Digamos que por un lado la parte, esto en realidad ni siquiera estaba así antes. Antes ustedes lo que podían ver en la parte de color eran como los botones con los, digamos que con los colores, o sea, como un botón que decía miel o un botón que decía, en este caso, moca, que a veces es una cosa que encontramos no funciona bien a nivel como experiencia de usuario, ¿cierto? Hoy las personas están acostumbradas a que, por ejemplo, si un producto tiene varios colores, ven como estos color swatch, que son como justamente las bolitas con color o los cuadritos con colores que hacen que sea más fácil navegar. Antes teníamos, por ejemplo, digamos que los sombreros como un producto como por cada color. Quiere decir que, por ejemplo, encontramos aquí el Astero Mocha, como que era una página solo para el color Mocha del Astero, y encontramos luego como si fuera un producto diferente el Astero Miel. Entonces, en ese mundo podría alguien entrar, le podría gustar el sombrero, pero si era un sombrero que, por ejemplo, estaba en 5 colores diferentes, eran 5 páginas diferentes, ¿cierto? Tenías que entrar a otra página y así era pues mucho más difícil que alguien terminara convirtiendo porque le podía gustar el modelo pero no el color. El tema, por ejemplo, añadir al carrito es un botón que tiene que ser, o sea, es el botón más clave de esta página de producto, o sea, tiene que estar realmente predominante, o sea, cuando tenemos botones, y esto lo vemos muchísimo, que son botones como delineados, son muy poco impactantes a nivel visual, o sea, un poquito como en la estructura de la página, cuando tú entras no es lo primero que ves más fácil, por ejemplo, el de comprar con Shop, que está bien como opción secundaria, pero no como opción primaria, o sea, la opción primaria normal de un e-commerce es añadir al carrito, es la que más funciona. Entonces debería estar, por ejemplo, así, digamos en este negro, en lugar de estar como con este delimitado.
El tema de la cantidad, por ejemplo, ese es un asunto que sobra en muchos e-commerce, porque si, por ejemplo, ves, por ejemplo, un sombrero de un alto ticket, como pueden ser 200, 250, 300 euros, generalmente las personas no van a de una comprar, por ejemplo, dos sombreros, normalmente comprarán uno. Entonces es normal que esté la opción, por ejemplo, en un carrito, pero en esta parte no tanto. Aquí lo que queremos, en esta parte inicial, que antes de hecho era un poquito más diferente, pero por aquí podemos ver más cómo era un poco más larga. De hecho aquí justamente, como ya hemos hecho cambios, digamos que a nivel interno, está, digamos que no del todo completo como estaba antes, pero como estaba antes era como una página mucho más larga, o sea, aquí uno bajaba y había mucho más texto, mucho más texto de cada producto, y lo que buscamos en esta página de producto es tener la información esencial para que alguien pase de ese punto al siguiente, que es el carrito. Entonces aquí lo que buscamos es que en esta parte inicial, o sea, esto que ven ustedes aquí es como la buy box, que es como esa caja justamente como de compra, que tiene la información importante, esencial para tú seguir al siguiente paso. Es donde ves, por ejemplo, el título del producto, cuánto vale, si por ejemplo hay un método de financiación lo verías ahí, por ejemplo, a cuántas cuotas lo puedes pagar, el tema de colores, y si de plano te gusta, ves un poco las fotos de los modelos, las fotos del producto, que estén de frontal, de frente, digamos que las fotos básicas, y con eso esencial ya puedes decir, listo, me interesa agregarlo al carrito por lo menos. Y ahí puedes ya ver un poquito más en detalle luego todo. Pero en principio queremos que la gente pase lo suficientemente rápido, no queremos como que se empalague con información como pasaba antes, que había mucho texto aquí. Que es otra cosa que podemos ver. Aquí hay un tema, por ejemplo, de recomendados, que está bien, está correcto. Nosotros solemos optar por menos opciones, justamente como para hacer que la persona pase más fácil de un paso a otro. Entonces solemos optar por 2, 3 opciones de recomendados en lugar de 4, que ya es un poquito demasiado, digamos. Y bueno, no teníamos mucho más aquí, antes era un poco más larga, pero bueno, esto es lo que les puedo mostrar en este momento. Ahora quiero que veamos la nueva página, luego hacer la renovación y optimización con varios de los detalles que estábamos hablando. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el primer vistazo. Este vistazo es súper importante, o sea, realmente es de lo más importante que se puede optimizar en un e-commerce, porque es lo que va a marcar la diferencia entre que muchas personas lleguen a nuestra página y directamente se vayan porque no les genere confianza o porque directamente no entiendan del todo qué es lo que vendemos, que es una cosa que pasa muchísimo. La idea es que uno entre y en 5 segundos o menos tú entiendas qué es lo que se vende. Entonces por eso buscamos aquí, por ejemplo, tener una foto que encontramos que tenían buenas fotografías, pero no estaban siendo aprovechadas. Entonces las fotografías que tenemos eran más o menos regulares cuando había fotos muy buenas por usar, como esta, donde vemos varias cosas. Vemos rápidamente que el producto es unisex, que son evidentemente sombreros, porque en estas fotos es mucho más claro, porque es una foto más limpia. Digamos que no hay tanto, por ejemplo, ropa protagonista. Vemos que, por ejemplo, el chico tiene una camiseta blanca, entonces hace que todo como que se compense de forma más equilibrada para que lo que resalte realmente sean los sombreros. Y además pusimos un mensaje que sea muy claro que son sombreros hechos a mano, porque esto es un diferencial importante, no son sombreros simplemente que se compran y revenden, sino que son sombreros hechos a mano. Luego veremos que son hechos en Ibiza y son diferenciales importantes que hay que potenciar como si fuera un caballito de Troya de la marca. Aquí está un call to action, un llamado a la acción claro, que es de quiero el mío, que aquí básicamente vemos como los más vendidos. Es una forma de que la persona, si por ejemplo ya digamos que tiene como cierta confianza en la marca, porque por ejemplo la haya visto en Instagram, directamente no tenga que recorrer toda la home, sino que rápidamente vaya a los productos, pase a la página de producto, pase al checkout, o sea, con la información esencial para que cada vez pasen más rápido de un paso a otro. Aquí también a nivel de menú lo simplificamos muchísimo. Aquí en sombreros pusimos más populares, porque una persona que de pronto no sepa sombreros la podemos enredar un poco con hablarle a un indiana, un fedora, un cordobés, tal vez no conoce las formas, entonces puede ir a ver los más vendidos y ahí seguramente encontrar uno que le guste. Y luego la parte de gorras, de personalizados, que es también un aspecto de la marca, pero que había que condensar un poquito la información que teníamos, un montón de cosas en el menú, y un poquito de accesorios, que es un tema complementario que sirve muy bien como de upsell en cierta parte del embudo, como para hacer una venta complementaria cuando alguien ya, por ejemplo, ha comprado un sombrero, que compre, por ejemplo, un kit de cuidados. Luego bajamos un poquito y vemos los favoritos. Entonces aquí, si por ejemplo alguien viene de un anuncio, puede bajar y puede ver rápidamente algunas de las opciones que generalmente le gustan a las personas. Entonces, bueno, dice, tal vez me gusta este bovino, veo foto de modelo, aquí también. Veo foto de modelo, aquí también, veo el producto, veo foto de modelo, me puede gustar. Ok, si la persona le gusta, puede justamente avanzar y continuar ese proceso de compra o ver los más vendidos y ver como todos los que tenemos seleccionados como los más vendidos. Aquí resaltamos dándole prioridad a esto, a que cada sección tenga su foco, en lugar de como estaba antes, que pueden recordar que de pronto antes teníamos como un bloque de texto, que de plano como que no da ganas de leer, y una parte como con iconografía, digamos, similar a esta, pero pues como que termina
terminaba siendo por jerarquía de la información como una cosa que no iba tanto. Generalmente nosotros los humanos leemos como de izquierda o escaneamos las páginas de izquierda a derecha, entonces lo que se suponía ser más importante estaba un bloque de texto ahí y lo más importante estaba como en la parte que miramos luego. Aquí tenemos algunos diferenciales, son resistentes al agua, son sostenibles porque el material es de menor impacto porque es por ejemplo antivegano, son hechos a mano en Ibiza, que esto es súper importante, cuando un producto es hecho a mano es un gran diferencial que se puede destacar. Y hay un componente que también nos parecía muy importante de la marca, y es que por ejemplo muchos sombreros incluían cuarzo, y además a nivel de fundadores son personas que vibran mucho con los temas energéticos, con el tema por ejemplo de la meditación, del breathwork, entonces sentíamos que era algo que era importante resaltar aquí. Luego en la parte de abajo una cosa muy importante que no teníamos en la versión anterior y era testimonios, prueba social. Nos pareció, o sea, como que se nos estalló la cabeza cuando vimos que habían muchas personas que les habían comprado sombreros, personas muy contentas con sus sombreros, pero si uno entraba a la página parecía que pues o no habían vendido sombreros o no había nadie que quisiera salir a decir me gustó el sombrero, cuando esto es de las cosas que más marca la diferencia a nivel de conversión en un e-commerce. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos ver varios testimonios, por ejemplo, de Isabel, de Rodolf, de Manny, y así podemos ver diferentes personas que han comprado sombreros. Y si tú, por ejemplo, entras, digamos, al de Rodolf, porque lo viste, de pronto lo viste en Rodolf y ves, este sombrero se ve interesante, entras aquí, por un lado puedes ver el testimonio completo y ves de qué, pues, cuál producto es el que tiene puesto. Luego, si seguimos aquí bajando, simplificamos una parte de las colecciones que antes teníamos como en dos secciones muy grandes que tenían como mucho peso en la home. Aquí está un poquito más simplificado y más compactado en lo más importante, que son las gorras, los sombreros, que es lo más importante, y los accesorios como un tema complementario. Luego aquí esta parte de los, digamos que los famosos, lo habíamos visto, y por eso aquí pusimos el tema de los arrobas, porque dijimos, esto es clave para que realmente se asocie esta parte de que si personas conocidas, como por ejemplo María Pedraza, que es evidentemente la más conocida, o por ejemplo este chico de Vincent Queijo, que sabemos que también es conocido en España, pues si las personas los ven con sombreros de ajo, van a decir mucho más rápidamente como, bueno, si estas personas los tienen puestos, no sé, los han comprado o algo, pues seguramente son buenos sombreros. Entonces, el tema de la prueba social, tanto desde esa parte un poquito más desde los famosos, como el UGC, que es esta parte que vemos aquí en los testimonios, es súper importante para generar confianza rápidamente en alguien que tal vez no nos conoce nada. Y luego aquí abajo tenemos un poquito como una condensación de ese concepto tan fuerte como la familia Ho, porque es una pareja que crea esta marca de sombreros, que tiene sus chiquis, y esa parte de los fundadores es fundamental, o sea, es nuestro, digamos que nuestro motor más grande. Nosotros en la agencia somos fieles creyentes de que la marca personal es lo más potente que puede tener un e-commerce, y en este sentido encontramos en ellos una historia muy potente que podía salir, digamos que a flote y ser también como un caballo de Troya para potenciar las ventas de la marca a partir de dos personas que quieren inundar al mundo de sombreros de forma muy genuina y real, y es una cosa que valía mucho la pena comunicar. Aquí está un poco una frase de ellos, también tratando de condensar esa información, qué es lo que significa Ho, qué es lo que significa el nombre de la marca, y que las personas pues se hagan una idea de qué va esta familia, que incluso si por ejemplo vemos en los testimonios, si alguien lee este testimonio, en una parte de abajo ve que por ejemplo lo que más le gusta a esta chica es incluso la gente que está detrás de la marca, ni siquiera solo los sombreros, sino ese componente que es tan importante. Y aquí un poco más abajo tenemos esto que es de nuevo recordando el tema del producto. Aquí tratamos de enfocarnos como en ciertos sombreros que son los más vendidos para llevar a las personas al próximo paso, que es esa página de producto, que en este caso el bohino es como ese sombrero principal que queremos vender, entonces queremos llevar a la gente ahí. Y también tenemos este componente que se conecta con toda la parte de email marketing, que es digamos que un espejo a lo que es el pop-up, que en este caso pues no lo vemos porque lo cerré un poco antes de comenzar a grabar, pero cuando uno entra después de unos segundos aparece un pop-up con el cual capturamos correos para luego trabajar toda la parte de email marketing. Y aquí si alguien de pronto cerró el pop-up o por error o porque no alcanzó a leer qué decía y simplemente lo cerró, pues aquí puede ver mejor como ese beneficio y si quiere se puede inscribir. De una vez lo segmentamos si es por ejemplo de español o inglés, que hay marcas que son pues en este sentido muy internacionales como lo es Ajo. Ahora si entramos a una página de producto como el alboino por ejemplo desde aquí, vemos que entonces hemos optimizado esta parte, la página de producto, quiero decir de la buy box, que es súper clave. Aquí tenemos un tema de las fotos como teníamos en la versión anterior, que bueno, en realidad en la versión anterior ustedes lo vieron diferente, pero antes veíamos como un scroll largo de imágenes, o sea, no estaba como lo habían visto, pero digamos que luego lo cambiamos.
a esta parte donde podemos ver la foto principal y unas miniaturas que nos permiten ver que hay más imágenes por ver. Luego tenemos la parte del bohíno. Aquí tenemos, por ejemplo, un poco más abajo, aquí no lo podemos ver como por donde estamos ubicados en este momento, pero en España tenemos la parte de Klarna, ¿cierto? De cómo la gente puede pagar a cuotas, por ejemplo, que esto facilita mucho la compra, facilita mucho la conversión. Y tenemos una parte clave que es las reseñas, que lo conectamos con la parte que vemos en la home. Entonces, si alguien, por ejemplo, entra aquí, puede ver que, por ejemplo, estos dos testimonios son justamente de este producto, del bohíno. Entonces, se puede convencer mucho más de que es un sombrero que vale la pena comprar. Ahora aquí tenemos el tallaje, tenemos ahora sí los color swatch de, bueno, me gusta el negro, pero de repente también me gusta el blanco, me gusta más el blanco, por ejemplo. Tenemos añadir al carrito ya en negro para que realmente resalte y sea un botón que se vea bastante fácilmente. Y tenemos una cosa que no les mostré cómo estaba en la versión anterior, que había una, no sé si la tengo, no la tengo abierta en este momento, pero cuando abríamos el pop-up de la guía de tallas, había como una foto y un texto en letra muy pequeñita que casi ni se dejaba ver, explicando más o menos cómo tomarse la medida, pero esto es una cosa que es una objeción muy grande, sobre todo en la parte un poquito más de fashion, de moda, y es que a veces, tanto en tema de sombreros como en tema de ropa, en todo lo que tiene que ver con moda, el tema de las tallas es un tema a tratar importante, es un tema que tiene que ser fácil de solucionar, y en este caso nosotros la forma que hemos encontrado más fácil de solucionarlo es con esta, digamos que esta pestañita donde abrimos la guía de tallas, que en este caso no es una guía de tallas, la tabla aburrida, que no dan ganas de uno medirse nada, sino que simplemente es un video en el que explicamos, si le damos aquí play. Juan Andrés, ¿cómo puedo saber cuánto me mide la cabeza para saber cuál es la talla de mi sombrero? Ven conmigo que te lo voy a enseñar. Lo primero que vas a necesitar es cinta métrica. Vamos a colocar la cinta justamente en la... Entonces con este video vemos cómo incluso los fundadores nos explican cómo medirte la cabeza fácilmente para que sepa la talla de tu sombrero, y ahí derribamos esa objeción de que no estoy muy seguro si me va a quedar bien, me da miedo pedir un sombrero online porque luego me llega y me queda pequeñito o me queda muy grande. Entonces aquí lo solventamos fácilmente. Luego bajamos un poco, tenemos un aspecto de entrega estimada, que eso ayuda mucho a saber a que las personas digan, bueno, esto me va a llegar en tal fecha, ayuda a que se empujen hacia la parte de la página de pago, que es el siguiente paso. Una descripción corta, porque a veces nos enrollamos con descripciones demasiado largas, y en muchos productos como este, que es un tema de un sombrero, o sea, la gente no necesita saber demasiadas cosas, es suficiente con una descripción corta con lo más esencial para que la persona tenga la información suficiente para seguir al siguiente paso. Luego tenemos un tema de envíos y devoluciones, aquí con la información digamos que esencial de esto. Voy a tomar un poco de agua porque me voy quedando un poquito sin voz. Y luego, aquí debajo de envíos y devoluciones, tenemos los cuidados del sombrero, que también es un aspecto importante que está bien agregarlo, sobre todo a nivel de desplegables, porque lo mismo, si agregamos toda la información por bloques de texto, terminamos con una página de producto gigante. Y aquí tenemos un pequeño snippet de justamente la parte de las reseñas, que tratamos de tenerlo en diferentes secciones. Lo tenemos aquí arriba con las estrellas, pero si alguien de pronto no lo ve, sí que puede ver esta parte como de la fotico con esa frase destacada. Y lo mismo, si alguien le da clic, pues se le abre la reseña, digamos que igual que pasa en la home. Aquí tenemos un tema pues digamos que aspectos clave del producto, como puede ser que está hecho con materiales de alta calidad, que tiene protección solar 98 UVA, que las devoluciones son fáciles en 14 días y que hay envíos a todo el mundo. Son aspectos clave que es bueno que la gente sepa, de modo que dentro de esa buy box que tenemos como un poquito extendida, un poquito hacia abajo, pues tengan la información esencial para que digan si ese producto es para ellos o para ellas o no. Y aquí tenemos una serie de recomendados que la tenemos en este caso un poquito más compactada, como a 3 productos solamente. Y finalmente cerramos aquí con la parte de las reviews, que es lo que hace que alguien tenga mucha más confianza sobre comprar, y ya simplemente el footer. Con esto y evidentemente otros muchos temas a nivel de anuncios, de contenido orgánico, de email por supuesto, hemos logrado que esta marca, que le estaba costando mucho vender en online, aunque en Ibiza en su tienda física les iba bien, pues ahora en 9 semanas ya haya vendido más de lo que vendió en todo 2024 tratando de vender online. Es justamente por cambios como este y por todo el trabajo que hacemos que es posible que una marca que tiene un buen producto, tiene una buena historia, pero que tal vez no se ha sabido vender, pues finalmente logre justamente venderse correctamente. Esto es un trabajo inacabado, por supuesto. Estamos con esta marca, por ejemplo, ahora mismo tratando de recuperar muchas más reseñas de los sombreros que vendieron en el pasado, de modo que generemos mucha más confianza cuando alguien llegue y quiera comprarnos. Recuerda que debajo de este video en la descripción tienes un enlace a nuestros recursos gratuitos. La idea es aportarte todo el valor posible, así que ahí vas a encontrar varios temas desde email marketing, creación de contenido, que están asociados a diferentes videos que también tenemos en el canal,
y que te van a ayudar seguramente a que vendas más con tu tienda online. Y si quieres hablar directamente con nosotros, si estás interesado o interesada en que hagamos parte de tu equipo para que no te tengas que preocupar de prácticamente nada de tu e-commerce, pues también puedes hacerlo. También tienes un enlace aquí abajo para agendar una llamada con nosotros y que hablemos. Y creo que es solo eso, así que nos vemos en el próximo video.